inmediatamente lo entregaba a Satanás. Pero él sabía que como él no podía durar tanto tiempo, como pesa una sentencia de muerte sobre nosotros, que él no podía durar toda la vida, ¿qué hizo? Lo entregaba a Satanás. Y en el momento que él estaba en la tierra, ese trabajo de entregarlo a Satanás era de él. Pero una vez que ya él parte, ¿qué dijeron los falsos ministros? Bueno, si no hay perro, no hay rabia. Si se murió Pablo, ya podemos hacer lo que sea con el rebaño. Mientras tanto, el apóstol Shaul estaba vivo. Ese ministerio de error, ese ministerio de apostasía, ese ministerio de iniquidad no podía prosperar. Él detenía a ese misterio de la iniquidad. Él detenía ese espíritu de error, respaldado por el espíritu del Creador. Lo detenía. Porque hay algo que hasta el presente lo detiene. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, del 4 en adelante. Era él. Él detenía ese movimiento de iniquidad en su ministerio. Él como cabecilla lo entregaba a Satanás. ¿Entienden? Entonces, el rol de la mujer en la congregación, que debería de subsistir, de persistir hasta el día de hoy, es el rol que el apóstol Shaul le enseñó, que él mostró. Porque esto no era algo de él. Primera de Timoteo, capítulo 8, hasta el 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Para esto fue dada la ley, para todos los pecadores. Y esa ley que fue dada, aún así, debía de permear en la congregación. Esta ley aún seguía en las congregaciones primitivas. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, pero no es cualquiera que va a utilizar esta ley para sentenciar, para juzgar en la congregación. Los que van a hacer uso de esta ley son los ancianos de la congregación, que son los jueces. Y todo aquel que ande en la congregación desobedeciendo y andando en malos pasos, pues los ancianos tienen todo el poder y el derecho por la misma ley de Dios a sentenciarlo conforme al pecado que hayan cometido. Pero vamos a ver ahora también para quién es la ley. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, o sea, la ley está puesta aún para los ministros que se viven oponiendo a la doctrina que el apóstol enseñó. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me encomendó. Todos estos falsos ministros, falsos pastores, falsas pastoras, la ley lo ha condenado ya. ¿Por qué? Porque han vivido oponiéndose a la doctrina y no aceptan esto que el apóstol está enseñando. Muchos dicen, recuérdate que el apóstol Pablo hablaba conforme
a mandamiento de Él. Si eso es cierto. En la Escritura, si aparece 2 veces como mucho algo personal, alguna instrucción personal que el apóstol Pablo Shaul le daba a la congregación, si aparece 2 veces es mucho. Pero cuando una instrucción era de parte de él especificaba claramente y decía, esto es un mandamiento mío, no de Dios. Pero en el caso de la mujer en la congregación, vamos a ver qué dijo él. Si lo que él dijo era un mandamiento de él o si era un mandamiento de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, del 33 en adelante. El orden de la mujer en la congregación. Vamos a verlo. No el orden mío, ni el orden de los hermanos que se reúnen con nosotros, que a diario viven exponiendo esto por sus redes sociales, que a diario se vive enfrentando a estos falsos ministros y a sus ovejas que los siguen, diciéndole la verdad. Pues Dios no es Dios de confusión. O sea, Dios es un Dios de paz. Dios no va a enseñar, o no me mandó a mí a enseñar, ni a los demás apóstoles, a enseñar una cosa aquí y otra allí. Una cosa en San Pedro y otra en la Romana. No me mandó a enseñar una cosa en el Ceibo y otra en Higüey. Dios me mandó a enseñar en el este entero, por decir, una sola cosa. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Sin embargo, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12, Pablo dijo, porque no permito a la mujer. Pero ahora usted va a entender por qué causa, razón, motivo, circunstancia, el apóstol dijo, porque no permito a la mujer. Porque no le he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora entiende por qué el apóstol dijo, no permito a la mujer enseñar. Porque es la ley que no se lo permite, ejercer dominio sobre el hombre. Es la ley, la sentencia del Creador que no le permite a la mujer, la creación más bella de Dios, no le permite enseñar, ni ejercer el pastorado en su congregación. Ya espero que puedan entender estas cosas. No soy yo, no era Pablo. Es la ley. Y esa ley está vigente. Lo leímos en 1 Timoteo capítulo 8, 1 Timoteo capítulo 1, del 8 al 12. La ley está vigente aún en la congregación. Porque la ley es dada para alinear a los desviados. ¿Usted se imagina un país sin ley? Que no hayan consecuencias. Usted no se lo imagina, ¿verdad que no? Todos los países tienen leyes para regular, para disminuir. Entonces, ¿cómo usted se imagina a la iglesia del Creador sin ley? Señor director, hay un pequeño problema acá. No se está viendo aquí en el monitor. Bien. Usted no se imagina al Creador
a la asamblea del Creador sin ley? Como dicen muchos que la ley ya fue abolida. Claro, al desobediente le conviene siempre que no haya ley. Por eso dicen que fue abolida. Pero estamos demostrando que no. Seguimos diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermana, usted no puede hacer preguntas al pastor, ni a otro hombre en la congregación acerca de la palabra de Dios. Pregúntele a su marido, porque usted está sujeta a él. Pero, si la mujer hoy día es pastora y tiene marido, ¿usted cree que le va a preguntar al marido? Cuando la manda más, la jefa, es ella. Marido, siéntate ahí, en una sillita, que yo soy la jefa aquí. Para todos ustedes la ley está puesta. Para los desobedientes, ¿desobedientes a qué? A la ley, a la palabra de Dios. ¿Acaso, pregunta, ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta, si alguno se cree estar lleno del Espíritu de Dios, usted pastor, pastora, que se cree estar lleno del Espíritu de Dios y que vive diciendo que Dios le dijo todos los días y todas las noches y que Dios le entregó un mensaje para que lo hable a las ovejas. Usted que dice ser iluminada, usted que dice ser puesta por Dios en la congregación para pastorear. Esto es una amenaza y un reto a los líderes de hoy. Ustedes que dicen ser hijos de Dios y que viven profetizando todos los días y hablando en sus púlpitos como grandes hombres, reconozca que lo que yo estoy escribiendo aquí es un mandamiento del Señor, no mío. Reconozca que esto que está aquí es un mandamiento del Señor. Falsos líderes, mentirosos. ¿De qué palabra usted me viene a hablar a mí? De la palabra suya, que no tiene voz ni voto en la palabra del Creador. Sean malditos todos ustedes por vivir desobedeciendo la doctrina. Más. Ahora viene el apóstol y se lava la mano, como Pilato. El que no quiera reconocer esto que yo estoy diciendo, él tampoco será reconocido. O sea, si usted no reconoce esto que aquí se está leyendo, que es la palabra de Dios, pues Dios tampoco lo va a reconocer a usted. No lo conoce. Usted no es siervo de Él. Usted no es ministro de Él. Porque el ministro de Dios, de Cristo o del Mesías, va a hablar siempre conforme a la Escritura. No a mi pensamiento, no a su pensamiento. Y el apóstol Pablo se lavó la mano aquí. Oigan, esto es un mandamiento del Señor. No es mío, de Pablo, de Shaul. No es de Joan Kelly, todo el mundo religioso, todo el pueblo cristiano, pentecostales, adventistas. Los adventistas no, porque los adventistas en cuanto a este punto, la mujer no tiene tanta esa
efervescencia en ir en contra de la palabra de Dios en cuanto a este punto. Pero pentecostales, evangélicos, todos ustedes tienen problemas serios porque han pisoteado esto. Y las pastoras de mi romana, el problema aún es más serio. Todas las pastoras, todas estas mujeres como pastoras, viven violentando la palabra de Dios. Y usted la ve en la tarima de la congregación y cantando y brincando y llorando y hablando de que Dios le dijo y que Dios le habló. Es mentira. Todo eso es teatro, pantalla y falsedad. Usted allí está ejerciendo esa posición claramente y evidentemente no es por la palabra de Dios, sino por el ministerio de iniquidad. Y contra ese ministerio de iniquidad es que el Creador vuelve y levanta personas para hablarles. Para que en el día del juicio no digan, este conocimiento yo no lo sabía. Es muy difícil que usted vea en las congregaciones de hoy escuchar estos temas, principalmente esto de 1 Corintios 14 y de 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 en adelante. Esto no se predica en la congregación. No se predica. Usted pone una emisora llamada cristiana y no va a escuchar jamás esto. Va a escuchar siempre lo que deja dinero. Las prédicas que dejan dinero. Entonces, estas pastoras muy famosas como Yesenia Tin, que es la que más está sonando últimamente, porque en poco tiempo se ha ganado una tremenda multitud de seguidores, de discípulos. Y para nadie es un secreto esta situación. Pero siempre las personas van a ir detrás de las cosas fáciles, de la mentira, del espejismo, de lo ficticio, de lo imaginario. Porque ancho es ese camino que lleva a la perdición. Y por eso todos se van por ahí, como las mulas, como ovejas al matadero. Todos siguen ese camino. Más el camino de la verdad, que es estrecho, usted no verá nunca esa multitud. ¿Por qué? Porque en lo real y en la verdad, no hay multitudes. La verdad abrega, sale al aire. Abrega, sale al aire, la verdad. Pero la mentira es como un correcamino que se difunde rápido a cualquier lugar. Entonces, esto es palabra de Dios. Mas el que ignora, que ignore. El que no quiera reconocer esto del apóstol, este error de la mujer en la congregación, porque dicen que la palabra pasó, como me dicen muchos, no, que eso que le dijo a Timoteo, eso fue a Timoteo. No, que eso de 1 Corintios, eso fue a la iglesia de Corinto que se le dijo eso. Claro que fue a la iglesia de Corinto que se le dijo eso, porque ¿quién era la que estaba desobedeciendo este mandamiento del Señor? ¿En qué congregación era que la mujer estaba tomando auge, que estaba tomando control y el liderato? Era en la iglesia de Corinto. Las otras no había necesidad de escribirle estas cosas porque andaban en el camino. En cuanto al rol de la mujer, a otras iglesias no se le escribió eso. Fue a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, el apóstol que dice en el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión.
O sea, Dios no es Dios de desorden. Como en todas, en plural, las iglesias de los santos. En todas, no solamente a ustedes, Corinto. No, él no dijo eso. O a la iglesia de los tesalonicenses. No, esto nada más para la iglesia de los tesalonicenses. O para la iglesia que está en Colosense. O para la asamblea que está en Éfeso. O en Esmirna. Esto es un mandamiento para todas las asambleas del pueblo santo de Dios. Las mujeres tienen, este es el rol de la mujer en la congregación. No más de ahí. No hagan más nada. 1 Timoteo capítulo 2, verso 15. Vamos a ver que lo que nuestras hermanas, nuestras mujeres, no es mucha cosa lo que tienen que hacer. Porque Adán fue formado primero, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Fíjese ya cómo el apóstol viene detallando el origen de donde empezó todo. Génesis 3. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, permaneciendo en la fe. O sea, permaneciendo en la fe de su Señor, del Mesías. Y cuando usted permanece en la fe, usted acepta entonces todas las instrucciones de aquel en quien usted ha puesto su fe. Permaneciendo en amor, santificación, o sea, la mujer debe vivir en santificación todos los días, igual que el hombre, y con modestia. Y esto mismo que dijo el apóstol aquí, se lo dijo también el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 3, verso 1. ¿Qué dijo? Acerca de la santificación y la modestia, de cómo la mujer debe de vivir. Asimismo, las mujeres estén sujetas a sus maridos. Esto no fue algo de Pablo solamente. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No es que ustedes deben de ir a predicar como los líderes la han mandado, a predicar por grupo en la calle, no. Ese no es su trabajo. El trabajo suyo es que por su testimonio, por su conducta, usted va a ganar almas para Dios. O sea, a usted se le entregó un evangelio mudo, que usted no tiene que estar haciendo payasada, ni ejerciendo el pastorado, ni que predicando para 2 almas o 3 almas para Cristo he ganado esta noche. No, no, no. Su conducta es la que va a convencer a los demás. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban estas santas mujeres a Dios? Estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacen el bien, sin tener ninguna amenaza. Este es el rol de la mujer en la congregación.
Aquí hemos estado leyendo la palabra. Aquí no ha salido palabra mía de mi boca en contra de esto. Yo estoy diciendo lo que está acá. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿A qué es llamado el siervo de Cristo del Mesías? ¿A qué? ¿A hablar lo que Él quiera? ¿Lo que a mí me guste? ¿Lo que yo desee? ¿O hablar conforme a la palabra de mi Señor, de mi amo? 1 de Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No más de ahí. Que le moleste a muchos, le va a molestar. Porque la verdad siempre molesta. Pero aunque el mundo se caiga a pedazos, y aunque todos vengan contra ti, no temas, porque el que está contigo mayor es que el mundo. Y cuando hablamos su palabra, vienen grandes bendiciones a nuestras vidas. Por hablar esta palabra de verdad, Él nos sustenta cada día a permanecer de pies, a permanecer respirando, trabajando. Nos da el aliento, la fuerza, la fortaleza para seguir avanzando. Y nos da la fortaleza y las bendiciones para seguir en este programa sin pedirle un centavo a nadie, sin pedirle un centavo al mundo, de colaboraciones, de que vengan a colaborar, que ahí en mi pantalla está mi número de cuenta, deposítenme, porque el ministerio tiene que seguir. Este ministerio no es mío. El que me puso aquí tiene que darme lo necesario a mí para yo seguir hablando, sin tener que ir a mendigarle al mundo de que vengan a colaborar, porque el dueño de este ministerio no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, porque el Dios que yo predico no tiene dinero ni poder para hacer que esto siga funcionando. El Dios mío es un mendigo que tengo que estar pidiendo en un programa de televisión, pidiéndole al mundo colaboraciones, ofrendas, diezmos y todo lo que quieran, porque a mi Dios se le acabó el poder, ya no tiene nada, ni un centavo, ni un kiki tiene el Dios a quien yo le sirvo. El Dios a quien yo predico, que es dueño del oro y de la plata, el Dios a quien yo predico, que tiene poder para sanar, para libertar, me tiene a mí acudiendo a los médicos del mundo. ¿Por qué van a los médicos del mundo? Porque en la congregación no hay un cuerpo de ancianos. Vamos a recibir esta llamada. Saludos, buenas tardes. Saludos. Yo quiero hacer una pregunta a Kelly. Ah, sí, con él habla. Adelante. Porque en la congregación no hay. Quiero hablar con Kelly. Adelante, sí. Está en el aire. Ok, un momento, está bien. ¿Aló? Sí. Sí, diga. Kelly, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Me gusta tu programa. Y quiero hacer una pregunta. ¿Tú consideras que Jesucristo Dios come novilla o come dinero? No creo que él tenga que estar pidiendo para comer. Continúe. No, porque que había...
Bueno, porque en estos días yo vi un programa que un señor tenía una novilla y tenía un bizcocho del tamaño de una guagua y una marca de cosas que están pidiendo para Dios. ¿Y dónde usted escuchó eso? Eso fue un programa, dijo un hermano Kiko, un tal hermano Kiko, que lo que viene pidiendo a los pobres infelices para ellos mantenerse ellos. Imagínese usted. Esos son los supuestos ministros del Señor que viven predicando de un Dios que tiene poder, sin embargo tienen que estar pidiendo al mundo. Bueno, muchas gracias por su llamada, hermano, muchas gracias. Esas son personas que van viendo nuestro programa y de alguna